En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy amables por estar con nosotros siempre, bien temprano, en el inicio de la primera emisión del Noticiero de Televen. Recorreremos el universo informativo, destacaremos las notas más importantes, los titulares de la prensa nacional e internacional, también pues información que se suma, por ejemplo, la del tiempo, que es significativa, al igual que lo que ustedes nos envían a diario a través de las alternativas que ofrecemos a todos ustedes, entre ellas nuestra cuenta de Twitter. Estamos por transitar sobre la agenda del día martes 16 de mayo. Y ya comenzaremos a ofrecer los detalles porque hay informaciones que son controversiales, sin duda alguna, y que, bueno, seguramente tendrán un seguimiento sostenido porque son notas, por lo menos las que se refieren a nuestro país, que generan, pues, incomodidad y generan irritación, sobre todo con los problemas que hay con los activos internacionales de Venezuela, a lo que se refería ayer, por cierto, pues Nicolás Maduro. Bueno, empecemos a presentar algunas precisiones en ese sentido. Ayer Maduro insistía sobre el caso de Citgo Petroleum. Acusaba al gobierno de los Estados Unidos de querer, o renovó el criterio de que el gobierno de los Estados Unidos quiere, bueno, apoderarse y robar, fueron sus palabras textuales, la empresa. Y acusó a elementos o factores de la oposición política venezolana, incluso extendió aún más sus acusaciones señalando que los precandidatos presidenciales que participarán en las primarias del 22 de octubre también forman parte de este complejo entramado donde se le pretende arrebatar a la República este importante activo internacional. Señalaba que Citgo está generando recursos importantes y que la nación deja de percibir, por la situación en la que se encuentra, sobre 900 millones de dólares mensuales que bien harían falta, decía Maduro, para programas de salud, de educación y de bienestar para los venezolanos. Bueno, es su punto de vista que contradice otras posiciones, como la de algunos factores de la llamada Junta Directiva ad hoc de Citgo, en este caso, que tiene conexión y vínculo con el manejo de la empresa. Choca esta posición también con la del gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que está en el ambiente el tema del cobro a la nación venezolana de indemnizaciones que en algún momento pues no se cancelaron. Se buscaron los mecanismos jurídicos internacionales, en este caso el de los Estados Unidos, y hubo fallos en contra de la República. Sin embargo, recién, y de eso no se ha hablado mucho, lo hemos mencionado acá, hubo una decisión de un tribunal que detuvo este proceso de subasta o negociación para que empresas que quieran cobrar puedan solicitar activos, en este caso acciones de Citgo. Eso está allí por ahora, no hay una decisión definitiva. Tendría que venir otra decisión adicional de un tribunal para ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esta junta ad hoc, que no es del gobierno venezolano, sino de factores de la oposición, de Citgo, están negociando con estos acreedores que desean que se les cancele o se les pague el dinero que se les debe. Bueno, esto se enreda, ¿no? Todo esto del tema Citgo. Y bueno, no dejó de hacer referencia, pues Maduro, a todo ello. Sobre todo porque Citgo es una importante empresa internacional con varias refinerías y que tiene una red significativa, aproximadamente de 10.000 estaciones de gasolina en toda la costa este de los Estados Unidos. Así que bueno, estaremos muy pendientes porque es una circunstancia que forma parte de un debate abierto que se ha desarrollado en nuestro país. También se refería Maduro al proyecto de ley de protección de los activos venezolanos en el exterior que se discute en la Asamblea Nacional. Bueno, seguimos con otro tema también importante que destaca en nuestra agenda del día de hoy. Los bonos de alimentación, los bonos de guerra económica o el bono de guerra económica y
y el Cesta Ticket. Ayer les decíamos que comenzó el proceso de pago. Incluso se informaba que desde el día viernes se había comenzado toda esta dinámica para depositarle a las personas que serían beneficiarias. Sin embargo, solamente, de acuerdo a las denuncias que se han canalizado vía redes sociales, no se está pagando completo, por ejemplo, el bono de guerra económica para los jubilados de la administración pública. Recuerden que estos bonos se cobran a través del sistema Patria. Tienen que estar inscritos en ese sistema Patria porque si no, no los van a cobrar. Lo cierto es que algunas personas están disgustadas porque no han cobrado, jubilados de la administración pública, en este caso inscritos en el sistema Patria, los 1.225 bolívares que mensualmente deberían recibir en sus cuentas y que está claramente definido en el decreto que se publicó en la Gaceta Oficial. En algunos casos se están cobrando 750, que es la cifra que deberían cobrar, en todo caso, los trabajadores de la administración pública activos, los que no están jubilados y que están inscritos en el sistema Patria. Entonces hay una situación allí bastante incómoda y que se expresó, repito, a través de diferentes vías, pero particularmente a través de los medios de comunicación social, en respuesta a la información oficial que decía que desde ayer comenzaba a pagarse el bono de guerra económica, 1.225 bolívares mensuales. Tendrá que dar al gobierno alguna información en ese sentido. Faltan pendientes están los bonos para los empleados públicos, también para la empresa privada del Cesta Ticket, que está en un monto, de acuerdo al decreto oficial, pues en 1.000 bolívares mensuales. Y también los 500 bolívares que deberán cobrar los pensionados del Seguro Social. Así que muy pendientes en ese sentido. Bueno, otras informaciones también van destacando en la agenda del día de hoy. Tema político. Bueno, la cita de los partidos que se suman alrededor de la plataforma unitaria para el 22 de octubre, para escoger candidato presidencial, pues se agregan nuevos elementos. Ayer, por ejemplo, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificó, ya lo había dicho en anterior oportunidad, que no puede haber elecciones para escogencia de candidatos si no se utiliza el respaldo o el apoyo del Consejo Nacional Electoral, fundamentalmente el apoyo técnico. Algunos indican que es injerencia, que es como colocar basa a ese fuego contradictorio que existe incluso dentro del seno de la oposición. Sin embargo, bueno, Cabello lo decía ayer. Mientras tanto, ya también reseñábamos que la mayoría de los partidos que forman parte, los integran alrededor de la plataforma unitaria, son partidarios pues, de utilizar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, otros no. También se informaba a través de la Comisión Nacional de Primarias que los venezolanos que están en el exterior, pero que previamente vivían en el país y se habían inscrito en el registro electoral, tendrán la posibilidad de participar en los comicios a través de un mecanismo que va a surgir y que sobre ello se informará, en este caso, una plataforma donde ratificarán su inscripción y desde luego eso significaría su propósito de involucrarse en el proceso electoral de primario para escoger un candidato presidencial unitario que compita con los otros candidatos, entre ellos el del gobierno en las elecciones del 2024. Eso lo decía María Carolina Uzcategui, quien es la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, que sí habrá oportunidad a través de este mecanismo para que los venezolanos inscritos en el registro electoral puedan involucrarse en el proceso. Pero también se conocía un comunicado de diferentes factores de la sociedad civil, un documento firmado por varias personas, entre ellas Arnoldo José Gabaldón, Teresa Albanes y otros, donde reafirman su rechazo a la utilización de las máquinas captahuellas en el proceso electoral primario del 22 de octubre. Bueno, esto también se suma a otras opiniones, en este caso de partidos políticos o dirigentes de partidos políticos, bueno, que tampoco están de acuerdo. Esto, bueno, tendrá que definirlo en suma la Comisión Nacional de Primarias, pero todo indicaría que ese proceso, si no se realiza bajo las condiciones establecidas,
pues parece ser que va a tener dificultades. Incluso en ese comunicado de la sociedad civil, pues sencillamente se rechazaba la imposición y la postura del CNE para participar y darle apoyo a la Comisión Nacional de Primarias. Bueno, seguirá ese tema en debate abierto. Bueno, vamos a la paridad dólar-bolívar, a ver cómo está el mercado cambiario, pero a su vez informarles que ayer, lunes, pues el Banco Central de Venezuela volvió a inyectar dinero para contener y tratar de mantener con equilibrio la tasa dólar-bolívar. De acuerdo a información de algunos portales especializados, pues se colocaron en el mercado cambiario para su negociación 83 millones de dólares, 10 millones de dólares más que la pasada semana. Esto en previsión como se comienzan a pagar estos bonos a los trabajadores de la administración pública, esto genera presión sobre la liquidez monetaria y, por supuesto, ejerce presión adicional sobre la inflación. Entonces, para tratar de contener esa paridad, que es la que marca la pauta generalmente de la inflación y también de los precios, entonces se coloca esta cantidad de dinero. En lo que va del mes de mayo, el Banco Central ha colocado 218 millones de dólares. Sigue siendo el mes de febrero el del récord, donde se colocaron más de 400 millones de dólares para contener la paridad dólar-bolívar, sobre manera por la presión inflacionaria que se vería ejerciendo desde el año precedente. Entonces, bueno, por cierto, la paridad está en el día de hoy de la siguiente forma: la oficial, para que lo tengan en cuenta, que es la que tenemos que tener como referencia y es la que se tiene que usar para las compras y las ventas. 25.48, 25.48. Hay una tasa paralela del mercado paralelo, obviamente, que se ubica en 25.56, 25.56. Están muy cercanas, y a ver, vamos. Pero 25.48 es la tasa que tiene que tener usted como referencia. Bueno, otra información importante tiene que ver con la migración. Ayer el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunciaba que ya comenzaron las deportaciones, alrededor de quizá un poco más, pero en su mayoría venezolanos, de 100 han sido deportados a territorio de México. Esos venezolanos deportados que entraron de manera irregular, de manera ilegal, no tendrán derecho a nuevamente entrar, si lo desean, en un futuro hacia los Estados Unidos, por lo menos en un plazo de 5 años. Y los que lo hagan de forma reiterada, ilegalmente, pues pudiera abrirseles incluso una causa penal. Seguirán las deportaciones. Bueno, anunciaba el fin de semana el propio Mayorkas que se redujo en la mitad o un poco más de la mitad el número de personas que pretendían cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Por allí hay otra información también, tiene que ver con vuelos aéreos internacionales, una solicitud de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela para que quienes vayan a viajar al exterior y tengan la certeza de retornar, compren sus pasajes 48 horas antes de regresar a su destino, si es que viven en ese destino, en este caso Venezuela. Esto para evitar problemas con el tema de la migración. Solicita el comunicado a la potestad de las líneas aéreas para que por lo menos mínimo 48 horas antes se tengan los pasajes en los mostradores y se demuestre que se va a retornar al lugar de origen o lugar de destino, o el lugar donde vivan definitivamente. Esto trae mucha confusión y genera pues temores, es obvio. Vamos con temas internacionales. Tenemos el caso de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, desde La Habana, donde se desarrollan conversaciones entre el gobierno de Petro y este grupo irregular, pues señala que están en pausa esas conversaciones porque sencillamente no ha habido de parte del gobierno de Colombia claridad y esto genera confusión. Esto a propósito de unas declaraciones que dio el fin de semana Gustavo Petro. Nos vamos a Nicaragua, donde continúa pues la detención de disidentes, es decir, de críticos opositores al gobierno de Daniel Ortega. 18 en los últimos 3 días, 57 la semana pasada. Esto preocupa a la comunidad internacional. Y tenemos que Zelensky ha finalizado su gira por Europa visitando a Inglaterra y al primer ministro del Reino Unido. Allí conversaron de la situación de la guerra. Europa se compromete a darle mayor apoyo logístico para enfrentar a Rusia.
En los deportes nos encontramos con que los venezolanos siguen haciendo de las suyas. Ronald Acuña está imparable. Ronald Acuña Jr. Y hoy comienzan los partidos de ida de las semifinales. De ida no, corrijo, de vuelta, de la UEFA Champions. Se enfrentan Inter de Milán y Inter de Milán. La ventaja la tiene el Inter de Milán, que ganó su primer partido 2-0 la semana pasada. Sumemos ahora otras informaciones que tenemos preparadas para todos ustedes. Comencemos. Bueno, trabajos nuestros y locales. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos informará cuál es la posición de los transportistas frente a la eliminación del subsidio de la gasolina. Seguimos. Para algunos economistas del país, Venezuela pudiera caer nuevamente en la hiperinflación si no se toman medidas económicas satisfactorias. Bueno, vamos con el tema de las bibliotecas. De las bibliotecas y de la lectura también. Un reportaje especial de nuestro reportero, de nuestro compañero Harry Monseguilemán. Allí conoceremos las preferencias de los venezolanos frente a las bibliotecas o el uso de libros digitales o el libro en mano. En notas internacionales, Argentina aumenta la tasa de interés y prepara un plan contra la inflación. En el segmento de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Ernesto Abas, quien es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, y cerraremos con arte y espectáculo. Una de las notas, Johnny Depp firma millonario acuerdo con la Casa Dior. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de los corresponsales, prensa internacional, lo que llega a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y también lo que ustedes envían por redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo, con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 16 de mayo de 2023. Todo el equipo, ya saben, está listo para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas del día. Ya Carlos Fernández hacía un resumen bien completo. Señor Salmerón, ¿cómo amanece usted? Yo muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, lo veo rejuvenecido. Sí. Gracias, pero no se debe a nada particular. Nada estético, pues. No, nada estético. El buen dormir, como llaman. No es un refrescamiento. No, para nada. Quizás la ortodoncia, ¿verdad? Bueno, eso es una vuelta a la adolescencia. Está muy bien, está muy bien. Ya verán los resultados, son maravillosos. Amén, que así sea. Bueno, amigos, vamos a comenzar haciendo revisión de diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos titulan "Pagan bono de guerra con el aumento". Reseña el sumario que este lunes inició la entrega del beneficio social correspondiente al mes en curso a través de la plataforma Patria. El monto otorgado es de 1.225 bolívares o $48 al tipo de cambio vigente del BCB. El estipendio va dirigido a los trabajadores jubilados de la administración pública. En otro tema, ellos han preparado este diario 2001, un reporte especial. Compran ropa al mayor para ahorrar tiempo y una platica. A la hora de adquirir unos trapitos, algunos caraqueños prefieren hacerlo en cantidades que impliquen descuentos. Más abajo, del tema electoral, dice Cabello, se refieren al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello: "No hay forma de hacer las primarias sin el CNE". Aseguró que toda jornada comicial debe contar con la participación del ente electoral. Más abajo, declaraciones del gobernador de Táchira, Freddy Bernal: "Narcos y guerrilla están en la frontera". Asegura que combatirán todos los grupos irregulares. También se reseña en esta portada raspaos en normas de tránsito. ¿A quiénes se refieren? Dice 2001, motorizados venezolanos manejan con anarquía e incumplimiento de las leyes viales. En el tema internacional, una fotografía de este lamentable suceso, dice: "Choque mortal apaga 27 vidas". Un tráiler y una furgoneta colisionaron en una carretera de Tamaulipas al norte de México. Amigos, vamos a revisar la portada digital del periódico El Universal. El titular principal está vinculado con temas económicos. Banco Central de Venezuela, las cifras indican que la inflación se desacelera. Entre los meses de enero y abril se registró una variación acumulada de 42.1%, según números del ente emisor. Nos vamos fuera de nuestras fronteras. Mesa de diálogo entre Bogotá y el ELN entra en crisis según los rebeldes. Las dos delegaciones se encuentran reunidas desde el año pasado en La Habana.
Volvemos a nuestro país. Temas vinculados con Venezuela. Gobierno y oposición necesitan volver a la mesa de negociación. Esto lo dice Francisco Palmieri, el nuevo jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela en Colombia. La gráfica principal dice 100 venezolanos expulsados de Estados Unidos. Este número de migrantes venezolanos fueron enviados el lunes de Estados Unidos a México bajo la autoridad legal del título 8 del Código de Inmigración estadounidense, a través del cual se regula la entrada y permanencia de extranjeros. Volvemos a tema económico internacional. Este año China será la economía que más crecerá según el pronóstico. Veamos qué trae la portada digital del diario El Nacional. Abren con el siguiente titular: uso de captahuellas en primarias, compromete identidad de votantes. Lo dice El Nacional, dice el sumario además que miembros de la sociedad civil emitieron un comunicado en el que exigen a todos los sectores políticos opuestos al gobierno disponer sus intereses partidistas y personales para privilegiar el interés de la nación. Dice que este comunicado fue firmado por Arnoldo Gabaldón, Teresa Albanés, Werner Corrales, Vladimiro Mujica, Alberto Raiz, Sari Levy, Benjamín Sharifker y Juan Pablo Olalquiaga. Más abajo tenemos con fotografía de ida y vuelta para embarcar. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela sugiere a las autoridades nacionales negar el embarque de los pasajeros que no tengan boletos de ida y vuelta emitidos en la misma fecha, así como evitar las cancelaciones de los viajes de regreso antes de que el sistema los facture. En otro titular, dice El Nacional, PDVSA ad hoc negocia con acreedores para evitar liquidación de Citgo. Dice que en un comunicado la Junta dijo que la reciente licencia 42 emitida por la Oficina de Control de Bienes extranjeros de Estados Unidos ha permitido clarificar los mecanismos que deben utilizarse para solventar las disputas. También reseña este diario en materia internacional: Rusia dice que interceptó 2 aviones de la OTAN sobre el mar Báltico. Amigos, nos centramos ahora en la portada de Últimas Noticias. Titular principal, el siguiente: 900 millones de dólares al mes pierde el país por robo de Citgo. Esto lo dijo el día de ayer el presidente de la República. Dichos recursos irían a educación y salud. La ultraderecha es la responsable de que nos estén robando a Citgo, expresó el mandatario durante la 4ª emisión del programa Con Maduro Más. El jefe de Estado dijo que el proyecto de ley sobre activos en el extranjero que debate la Asamblea Nacional es una respuesta al despojo. Son bajas las expectativas de participación en primarias opositoras. Esto lo dice Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también señala que no quieren usar al CNE porque se va a saber cuántos participaron, va a quedar en evidencia. Brigadas militares reparan hospitales en 3 estados, cuáles son Falcón, Miranda y Guárico. Allí se realizan, entre otras labores, trabajos de restitución de servicios en centros de salud. Nos vamos ahora a una información que se relaciona con el Cerro El Ávila, o también conocido como Parque Guaraíra Repano. Para el 2026 anuncian entrega del teleférico de Macuto. Veamos qué trae la portada digital del diario Líder. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Por supuesto que reseñan pues estas hazañas de Acuña Jr. Tienen una gran fotografía. El titular: Acuña Jr., el más poderoso. Asumió el ranking del poder con 5 jonrones, con velocidad de salida de al menos 113 y una distancia proyectada superior a los 440 pies. También se reseña Salvador Lavegrande en mayo. ¿De qué va esto? El receptor de los Reales suma números gigantes en lo que va de mes. Batea 381 con 13 anotadas, 10 empujadas y 6 cuadrangulares. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero Televen. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales que ya están listos. Sí, señor, pero antes los vamos a dejar con imágenes del mausoleo abierto en la ciudad brasileña de Santos en honor al rey del fútbol, Pelé. Admiradores pudieron observar el ataúd dorado en el que reposan los restos mortales del famoso jugador de fútbol fallecido en diciembre a los 82 años.
Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de La Calle. Este periódico es del estado Carabobo y titular principal la mañana de hoy es el siguiente. Maduro ordenó meterle velocidad al sistema 1x10. El presidente de la República ordenó que la atención a los reportes a través del 1x10 del buen gobierno debe ser rápida y eficaz para garantizar la solución a las denuncias comunitarias de todos los sectores. Hasta el momento se han contabilizado 878.018 casos atendidos, según informa este periódico. Nos vamos a otros temas. Pensionados y jubilados en Carabobo realizaron una asamblea en plena calle. También hay información en materia de sucesos. Detienen a hombre por caerle a golpes a su madre de 85 años. Veamos ahora qué trae la portada digital de Nueva Prensa Digital. Circula en Bolívar, tienen una fotografía, dice Centro Educativo Inicial Araguaney. Sigue en la espera de un nuevo techo. El personal del centro educativo lleva más de 5 años exigiendo un cambio en el techo de la institución, ubicada en la carrera Tomás Velázquez de Osorio, en la comunidad Las Malvinas de San Félix. Más abajo, tema comunidad también, Virgen del Valle padece por aguas negras y vertederos improvisados. Dice que vecinos de este sector denunciaron el bote de aguas servidas que recorre más de 80 metros. Además, también con fotografía, sector Antonio José de Sucre en el olvido. Las familias de este sector de Upata están cansadas que los entes gubernamentales le hagan promesas sobre resolver los problemas que tiene la comunidad y no las cumplan. Revisamos ahora el Oriental, circula en el estado Monagas, titular principal, un ataque al corazón reciben pacientes hipertensos al costear medicamentos. El alto precio en los medicamentos hipertensivos tienen alarmados a los pacientes que padecen esta enfermedad, quienes aseguran que el salario mínimo no les alcanza para costearlos y deben recorrer varias farmacias de Maturín. Tenemos también otra información vinculada al área de salud. 26.000 habitantes se beneficiarán con rehabilitación del CDI en Brisas del aeropuerto. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. El recorrido lo vamos a iniciar el día de hoy en el estado Cojedes. Allí está nuestra compañera María Bolívar. Le damos los buenos días. Hola, María. Buenos días. En el estado Cojedes, habitantes del sector Alberto Rabel en San Carlos denuncian que continúan con el problema de aguas servidas que presentan desde hace aproximadamente 4 años. Indicaron que las aguas cloacales circulan libremente por las calles del sector, generando un gran foco de contaminación y que incluso ha invadido algunos hogares de la zona, afectando aproximadamente a 500 habitantes. Indicaron además que han acudido a diversos organismos gubernamentales en búsqueda de una solución sin obtener respuestas. Hola, buenos días. Desde el estado Sucre amanecemos informándoles que habitantes de la parroquia Arenas del municipio Montes, específicamente en la comunidad de Villa Rosario y Santa Cruz, denuncian tener aproximadamente 20 años sin el servicio de bombeo de aguas servidas, lo que afecta a más de 700 familias, pues cada vez que llueve las aguas residuales se desbordan dentro de sus hogares. Habitantes le hacen un llamado a las autoridades competentes a la solución de esta problemática. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días. La ola de calor ha traído con ella lluvias en distintos puntos del eje metropolitano del estado Zulia. Esto, por supuesto, podría representar un problema si estas precipitaciones se hacen más fuertes, tomando en cuenta que las limpiezas en las cañadas en varios de los municipios no han iniciado. Así que las precipitaciones, de ser un poco más intensas, podrían generar problemas en algunas zonas cercanas a estos afluentes naturales. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes me dice la hora, Salmerón. Son las 6:37 minutos de la mañana. Nos toca hacer una nueva pausa. En la próxima parte revisamos la prensa internacional, el reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos vamos a dejar con imágenes posteriores a un incendio que se desató en un hotel del centro de Wellington, en la capital de Nueva Zelanda. 6 personas murieron, 52 fueron rescatadas. Según las autoridades, más de 90 personas se encontraban alojadas en el hotel, por lo que las labores de búsqueda y rescate continúan.
Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Perú. Tenemos la portada del Expreso. El titular principal de este diario el día de hoy aborda una noticia que ellos tienen desarrollada de la siguiente forma. Ponen al descubierto al embajador de Cuba, Gallo Zamora, y dicen que quiere tumbar a Dina Boluarte. Exespías cubanos Orlando Brito y Enrique García detallan accionar del actual embajador de Cuba en nuestro país, hacen referencia a Perú y el peligro que representa para esa nación. El Guerrero circula en México. Su principal información es la siguiente. Anuncia López Obrador, saben ustedes es el presidente de esa nación, incremento salarial de 8.2% para profesores. Más abajo paran labores de los trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense. Vamos a revisar la portada de El País. Este periódico circula en Honduras y tiene dentro de sus informaciones principales una que aborda el tema comunitario. Vecinos se cansan de los apagones y bloquean autopista. En los últimos 3 días, los vecinos de Baracoa han tenido que soportar apagones no programados por la entidad eléctrica de esa nación. Pero el domingo por la tarde decidieron bloquear con llantas la autopista que conecta a San Pedro Sula con Puerto Cortés. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Mérida tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 8 grados centígrados y máxima 25. Los Teques parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 34. Puerto Ayacucho abundantes precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, hoy no tenemos mayores denuncias en nuestra cuenta en Twitter, así que pasamos a revisar los saludos que nos envían nuestros seguidores. En este caso, Iraima León envía felicitaciones a su hijo Jody, que está de cumpleaños. Orlando nos escribe desde Cojedes. Miren eso que tienen ustedes allí, eso es una arepa, pareciera de pabellón, bueno, bastante grande. Por acá, desde Yaritagua, estado de Yaracuy, también nos escriben y nos envían estas arepas de trigo desde Guatire, se parecen a las mías, están quemadas. Arepas de trigo, como las hacen en los Andes. Las andinas, sí, Una señor. delicia, de verdad que sí. Recuerdos de mi abuela, que era andina. Bueno, señor Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, de inmediato a resumir titulares. Comencemos con lo que decía ayer Nicolás Maduro, acusaciones contra el gobierno de los Estados Unidos una vez más sobre el caso de Citgo y acusaciones también contra la oposición venezolana. La señalaba de ser cómplice de la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de robarse este activo tan importante como es Citgo Petroleum. Bueno, ya veremos algunas respuestas en el día de hoy. Otra información también que tenemos que destacar es una denuncia que se canalizó a través de redes sociales y luego se hizo múltiple porque resulta ser que comenzaron los pagos, ¿verdad?, de estos reajustes en los bonos que anunció el gobierno a propósito del 1 de mayo. Pero resulta ser que personas jubiladas de la administración pública que tienen que tener inscripción en el sistema Patria, las que lo han recibido no lo han recibido de manera completa, así lo han dicho. Es decir, para los jubilados de la administración pública inscritos en el sistema Patria, el bono de guerra económica es de 1.225 bolívares que se cobrará mensualmente. Sin embargo, están recibiendo algunas personas solo 750. 750, sí, ciertamente es la cantidad para los empleados públicos inscritos en el sistema Patria, pero que son trabajadores activos, que no son jubilados. Esa es una situación que tendrá que responder el gobierno porque está ocurriendo eso según esas denuncias, por supuesto. Bueno, continuamos en el tema político. La Comisión Nacional de Primarias anuncia que las personas inscritas en el país, pero que se han marchado de Venezuela, que están inscritas en el registro electoral,
podrían votar en la cita del 22 de octubre para escoger candidato presidencial, en este caso de la plataforma unitaria. En esta circunstancia se va a preparar una plataforma paralela donde tendrán que ratificar su propósito de que están inscritos, ¿verdad? O ratificar que son inscritos en el REP y también su propósito de involucrarse, debe uno imaginarse, en el proceso electoral del 22 de octubre. Mientras tanto, dirigente del partido del gobierno, entre ellos Diosdado Cabello, reafirmaba que sin la participación del Consejo Nacional Electoral no se pueden realizar las primarias de la oposición. Esto ha sido calificado como injerencia. A la par decía, los opositores tienen miedo a contarse y la utilización de las captahuellas porque se va a saber la verdad de la inconsistencia que tienen. Bueno, asuntos de la política. A la par, un comunicado de factores de la sociedad civil rechaza la utilización de las captahuellas en ese proceso del 22 de octubre. Otras informaciones. Vamos con el mercado cambiario. Ayer lunes inyectó el Banco Central de Venezuela 83 millones de dólares, 10 millones de dólares más que la semana pasada. Esto con el propósito de retener un tanto pues el cambio de paridad dólar-bolívar, porque con el cobro de estos nuevos bonos, ¿verdad?, se puede ejercer presión sobre la liquidez monetaria y esto a su vez ejercer presión inflacionaria, y esto traería mayores dificultades en los precios. Por ello, la inyección de recursos con esta cantidad. En lo que va de mayo, el Banco Central de Venezuela ha inyectado 218 millones de dólares. Otra información, es internacional, pero tiene que ver con los migrantes que están en la frontera sur de los Estados Unidos y norte de México. Fueron deportados 100 venezolanos, lo anunciaba el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como el fin de semana también anunciaba que se redujo el número de personas que han entrado a territorio estadounidense de forma irregular. Otros temas internacionales, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia coloca en pausa las conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro por declaraciones de Petro el fin de semana. Son confusas a juicio del ELN. De Nicaragua continúa la detención de opositores. Se han detenido 18 en 3 días, 57 la semana pasada. Personas que critican al gobierno de Daniel Ortega. Zelensky, vamos a Europa. La última parte de su gira la realizó en el día de ayer, su gira por el continente europeo. Estuvo en Londres reunido con el primer ministro. Al parecer hay el ofrecimiento y el compromiso de que seguirá recibiendo logística para enfrentarse a Rusia en esa terrible guerra que se desarrolla en territorio ucraniano. En los deportes, hoy hay partido de vuelta, uno solo, el de Inter de Milán y AC Milan, de vuelta de la UEFA Champions League. El que gane aquí, pues irá a la final. Y mañana juega el Real Madrid contra el Manchester City. Los venezolanos siguen destacando en las grandes ligas. Ronald Acuña en lo suyo, igual que Salvador Pérez. Conversaremos en el espacio de entrevista en el día de hoy con Ernesto Abas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, y al cerrar, arte y espectáculos. Al regreso, Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Feliz día también para todos ustedes en cada uno de sus hogares. Adrián, ¿cómo amaneces el día de hoy? Muy bien, Cruzmila, muy buenos días para ti, buenos días, señores televidentes, compañeros, como siempre, un gusto acompañarles hasta horas de la mañana. Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información para sensibilizar a la comunidad mundial acerca del uso del Internet y otras tecnologías de información y comunicación. Bueno, llega el momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso pues revisaremos muchísimas informaciones. Entre ellas, conductores denuncian que deben esperar varias horas para surtir combustible en el estado Lara. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela no volverá a la Organización de Estados Americanos. La OEA está en ruinas y las ruinas de la OEA deberían desaparecer, como dice el presidente López Obrador. Deberían desaparecer. Quizás quedar en un museo de lo macabro, del cinismo, del intervencionismo, porque es la OEA la que ha avalado todas las invasiones, todos los golpes de Estado de los últimos 70 años en América Latina y el Caribe.
todos los golpes de Estado que ha habido. Por eso nosotros nos fuimos de ahí. Nos fuimos para siempre y no pensamos volver, compadre. Nuestro camino es otro. Nuestro camino es UNASUR. Nuestro camino es la CELAC. Nuestro camino es el ALBA. Nuestro camino es Petrocaribe. Nuestro camino es Nuestra América. El presidente Maduro señaló que el país ha dejado de percibir grandes cantidades de dinero desde que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA en el año 2019. Estarían ingresando a Venezuela todos los días 400.000 barriles diarios mínimo. Estarían ingresando 900 millones de dólares por mes para invertir ¿en qué? En salario, en prestaciones sociales, en pensionados, para invertir ¿en qué? En salud, en educación, en vivienda. Por otra parte, el primer mandatario nacional indicó que el 77% del presupuesto de la nación será destinado a la inversión social. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Con Maduro Más. Bien, cambiamos de tema. En horas de la madrugada, el Ministerio Público confirmó la muerte de Juan Almeida, alias N33, quien se encontraba detenido por su presunta vinculación en la trama de corrupción PDVSA Cripto. A través de su cuenta en Twitter, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló que Almeida murió debido a una cirrosis hepática en su vivienda, donde cumplía arresto domiciliario por complicaciones de salud. Almeida era señalado junto a sus hermanos Carlos Almeida y Jorge Almeida de ser operador tecnológico en el caso de corrupción de la estatal petrolera. El Consulado de Venezuela en Barcelona, en España, indicó, o más bien inició, una jornada especial para atender las solicitudes para apostillar documentos de ciudadanos venezolanos que residen en ese país, en España. La oficina consular señaló que el operativo se realizará hasta este viernes 19 de mayo. Indicó que también se podrán restablecer y modificar datos en el sistema de legalización y apostilla electrónica. El consulado aclara que la actividad no incluye el trámite de registro de ciudadanos en el sistema de gestión de antecedentes penales, pues este documento se apostilla de forma gratuita por Internet. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, comerciantes del municipio de San Francisco, en el estado Zulia, denuncian que les cobran altos impuestos. Ya venimos con esto y más. Bien, en el estado Lara, conductores denuncian que deben esperar varias horas para surtir combustible en estaciones de servicio, donde el precio de la gasolina es dolarizado. Ya no llega la subsidiada, por lo menos a mí, en la página Patria me quitaron la huella. Y aquí en la cola de Patepala, la bomba de la Hilford Tool, uno dura mucho en la cola. No soy de esta, somos de la zona de Moncaro Alto, caserío del Jabón. Vengo a surtir gasolina para poder solventar para arriba una mercancía. Con esta falla en la distribución de combustible no escapa el transporte interurbano. Ellos señalaron que se les eliminó el subsidio a través de la plataforma Patria. Nos llama la atención es que no solamente el interurbano, sino el suburbano. Entonces ya posteriormente nos irán quitando también el urbano, y esto es lo que en verdad no entendemos cuando ellos son, el mismo gobierno es el que nos está llamando para que trabajemos coordinados y trabajemos en sana paz y podamos, con lo poco que tenemos, prestar el servicio colectivo. Estas cosas no las entendemos, no sé dónde viene la orden. Las fallas en el despacho de combustible comenzaron en el estado Lara a finales de 2020. Desde ese momento los conductores han tenido que destinar por lo menos 6 horas en la semana para surtir sus vehículos de combustible. Desde el estado Lara a Ramón Vélez, Televen. Los venezolanos que ingresen a Colombia con sus vehículos podrán solicitar la póliza de seguro obligatorio de daños corporales causados en accidentes de tránsito. La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de un comunicado, señaló que la medida tiene como objetivo ayudar a los extranjeros que tengan pensado transitar por las carreteras del país. La institución determinará la metodología para el cálculo de la tarifa máxima para las pólizas, teniendo en cuenta la clase y modelo del vehículo, además de otros factores.
Para solicitar la póliza, los conductores deberán presentar el documento de propiedad del automóvil, identificación, permiso de protección temporal o tarjeta de movilidad fronteriza. El documento entrará en vigencia 24 horas después de su expedición y los conductores podrán extender la duración de la póliza por otros 15 días o solicitarla por meses completos. Y para algunos economistas del país, Venezuela pudiera caer nuevamente en la hiperinflación si no se toman medidas económicas. Esto luego de los recientes datos publicados por el Banco Central de Venezuela, que ubican la inflación acumulada en 86.7% durante los primeros 4 meses del presente año. A pesar de que el año pasado, según cifras del Banco Central de Venezuela, se registró un crecimiento de 18 puntos del Producto Interno Bruto del país, en estos primeros meses del año, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, la economía nacional se contrajo en un 8.3%. Para el economista Aaron Olmos, la solución está en cambiar la política económica, reactivando el sector industrial, creando más fuentes de trabajo, depender menos de las importaciones, habilitar una política de créditos y consensos entre el sector público y privado. Eso nos quiere decir que si las medidas que se siguen aplicando son solamente las mismas, que cuáles son, encaje legal elevado a 73%, dejando solamente un 27% de dinero disponible para la actividad de intercambio a nivel bancario, e intervenciones cambiarias por parte del Banco Central, que los montos no son los mismos del año pasado. Los montos del año pasado eran 80 millones de dólares, 150 millones de dólares, hoy si acaso se colocan 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, que es dinero, pero no es tanto como para poder contener esa alta demanda que hay. Si las medidas siguen siendo las mismas y no comenzamos a hablar ya de un paquete de medidas económicas, de un programa de ajuste económico en general, que tenga como elemento central la recuperación del aparato productivo, la producción nacional, el incremento de la oferta agregada en Venezuela, pudiéramos caer, tal cual como va la economía en los actuales momentos, una situación de hiperinflación otra vez. En el mes de enero se registró la inflación mensual más alta de los últimos 2 años, con un 42,1%. En febrero fue de un 19,3%, en marzo de un 6,1%, mientras que en abril dejó un 3,8% de inflación. Estos índices se conectan con la aceleración del aumento del tipo de cambio en divisas, el cual tuvo hasta un 500% de crecimiento con respecto al bolívar. Eso te quiere decir que de enero a abril, el bolívar, 100 bolívares perdieron 86.7 bolívares de poder de compra, es decir, que solamente 100 bolívares compran 13 bolívares, 13.13 bolívares, ¿sí? A nivel de poder de compra en términos de mercado. La inflación puntual es importante verla, es la inflación del mes con respecto al mes anterior, pero otra inflación muy importante que hay que validar es la acumulada, que es interanual, que es la inflación de los 12 meses, que es de abril del año pasado a abril de este año, que está en 400. Eso te quiere decir que el poder de compra del bolívar en 12 meses se ha perdido 4.3 veces. Olmos aseguró que otro golpe para el venezolano será el reciente aumento de la unidad tributaria, el cual se aumentó 21.5 veces, aunque señaló que este incremento va de la mano con las cifras registradas de la inflación. Manuel da Silva, Televen. Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro en el estado Falcón, Juan Gotopo, es necesario la creación de una Cámara de Comercio binacional con el Reino de Países Bajos a fin de impulsar el crecimiento empresarial en Aruba, Bonaire y Curazao. Gotopo considera conveniente aprovechar las ventajas que brindan estas dependencias en cuanto a la transformación de materias primas y subproductos. Señala que la reapertura de la frontera con las 3 islas significa el inicio de una nueva etapa de relaciones con Países Bajos, presentándose como una oportunidad para establecer alianzas estratégicas y reconquistar este mercado internacional. Mientras tanto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que toda elección que se realice en el territorio venezolano debe estar dirigida por el Consejo Nacional Electoral. Esto con respecto a las primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre. Esta gente rechaza las instituciones. Para ellos el CNE es bueno cuando ellos ganan una elección. Cuando pierden, inmediatamente hablan de fraude. Ellos, en verdad, esa elección no se puede hacer
sin la participación del CNE. No hay forma de hacerla sin la participación del CNE. No hay manera. ¿Cuál sería el registro? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo. Y hay a ellos que les hacen ofertas engañosas a su propia gente. Indicó que en los partidos políticos opositores solo hay intereses personales. Asimismo, afirmó que se estima un bajo nivel de participación en las primarias, razón por la que a su juicio se niegan a utilizar las captahuellas. Lo que ocurre es que cuando preguntan en la calle, ¿va a participar usted en las primarias? La gente, ¿qué? Yo no sé qué es eso, ni voy a participar. Muy bajo la expectativa de participación. Al ellos usar la estructura del CNE, se va a saber exactamente cuántos participaron. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos fueron los votos? No hay manera que lo multipliquen por nada. Cada persona un voto, no cada persona 20 votos. No existe. Cabello señaló que una delegación de China llegará próximamente al país para la organización de una gira de representantes políticos chinos con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, reiteró su rechazo al uso de las máquinas captahuellas del Consejo Nacional Electoral en las elecciones internas de la oposición. Casal indica que tienen planteadas otras alternativas, entre ellas destaca el uso de una aplicación web a través de la cual los electores podrán actualizar su dirección y votar en estos comicios. Señaló que han realizado 2 reuniones de trabajo con el CNE para establecer los criterios de votación. En cuanto a los venezolanos en el exterior, expresó que designarán una comisión de apoyo para asistir a los electores durante todo el proceso. Y el precandidato por el Partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, recorrió las calles del poblado de Macapo, en el municipio Lima Blanco, estado Cojedes, donde ratificó su compromiso de cara a las elecciones primarias. Nosotros aquí no venimos con unas políticas de excluir absolutamente a nadie, que nosotros hoy tenemos que entender que hay que empezar a construir una unidad, no solo dentro de la plataforma unitaria, una unidad nacional para devolverle la paz al pueblo de Venezuela. Por su parte, el secretario general de la Tolda Blanca en la región, Fernando Feo, resaltó que la estructura política sigue consolidándose en los 9 municipios, todo esto con el fin de garantizar su triunfo en las primarias. Ya tenemos los CAC en más de 80%, tenemos las estructuras en todos los municipios, en las juntas parroquiales, en las parroquias tenemos nuestras estructuras, el CES de partido, las municipales, es decir, que tenemos ya un equipo del 1×10 organizado donde tenemos más de 15.000 personas captadas en el 1×10. Se pudo conocer que para la próxima semana harán importantes anuncios al país con respecto a las propuestas de gobierno en pro de los venezolanos. Desde el estado Cojedes, María Yacibit Bolívar, Televen. El presidente de Venezolana de Teleféricos, Víctor Cruz, desmintió que el Parque Nacional Guaraíra Repano esté cobrando a los que van a ejercitarse al parque. Cruz explica que quienes están registrados como senderistas tienen exonerado el pago para utilizar el teleférico, bien sea de subida o de bajada. Señaló que actualmente hay 1.150 senderistas que han sido carnetizados con el objetivo de llevar un mayor control en el Parque Nacional. Y un nuevo pozo profundo de agua se activó en la comunidad Doña Bárbara del municipio Esteros de Camaguán, en el estado Guárico. Más de 400 familias que habitan en este sector clamaban por un caudal permanente que permita la distribución por tuberías y así saldar la necesidad del vital líquido en sus hogares. Agua para Doña Bárbara, agua para todo este sector. Este pozo es el número 188 que está rehabilitado. Nos faltan solo cerca de 18 pozos que estamos trabajando en el marco del 1×10 Buen Gobierno. Ya son 25 pozos rehabilitados acá en nuestro municipio y este será el número 6 nuevecito, como usted lo dijo, gobernador, para brindarle salud y agua. En esta obra se realizó la perforación de más de 40 metros para localizar una fuente de agua, además la instalación de un banco de transformadores y de una bomba de 10 HP. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. El alcalde del municipio, Alberto Adriani, del estado Mérida,
Lisandro Segura señala que varias comunidades siguen afectadas con el servicio de agua debido a los daños causados por las lluvias de los últimos meses. Hemos hecho un recorrido por los diques La Cañabrava y El Cacique, que surte a los habitantes de la parroquia Rómulo Gallegos, Rómulo Betancur, presidente José Antonio Páez y Rafael Pulido Méndez. Que el dique El Cacique está completamente destruido, inoperativo. Toda la tubería, la vía agrícola, los puentes, la tubería de 42 pulgadas fracturada en varias partes, arrastrada por la crecida de los ríos. En el caso del dique La Cañabrava, colapsado prácticamente. Indicó que es necesario realizar una importante inversión de recursos para mejorar el servicio de agua potable en la zona panamericana. No en la forma como se ha venido haciendo, porque no se constituye sino en pañitos de agua tibia frente a la dimensión de la situación que aquí se presenta. Estamos hablando de la probabilidad que entremos en una crisis en el servicio de agua potable. La gente de Agua de Mérida a nivel del municipio ha solicitado recursos para la compra de válvulas, el mismo diquetoma que se encuentra deteriorada, pero hasta la fecha pues no ha sido posible el envío de la misma, motivado a que han centralizado los recursos, que todo, hasta una escoba que necesita acá el acueducto de Luis Villa, pues hay que solicitársela a nivel de la capital de Mérida. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Y en el estado Nueva Esparta, el alcalde del municipio Arismendi de la isla de Margarita dio inicio al plan de asfaltado en las principales calles de la jurisdicción. Son 184 toneladas de asfalto que aplican entre la avenida Juan Cancio y la principal de la Sierra. En tal sentido, el alcalde de la capital insular, Alice Romero, destacó que este plan se mantendrá durante todo el año a fin de mejorar la vialidad. Parte de eso también estamos reemplazando el puente peatonal del Copey y adicionalmente a eso estamos nosotros en el sector de las huertas colocando un puente también para el paso de vehículos. Estamos terminando lo que es en el estadio de béisbol Arévalo Aguiar, de acondicionarlo, dejándolo en óptimas condiciones, así como también en la cancha Mario Gamboa, que también hemos estado acomodando. Vamos a acomodar 3 colectores de agua servidas que se han caído, uno en el sector de Cocheima, otro en el sector de las huertas y también en el Guayabal. En lo que respecta al agua, explicó que trabajan en la distribución con camiones cisternas y que ya elevaron propuesta al Ejecutivo Nacional. Al presidente de la República, que está muy pendiente de la situación en el estado de Nueva Esparta, a la vicepresidenta de la República también se le han llevado proyectos conjuntamente a través de el viceministro de los servicios públicos, el general Néstor Reverol, y bueno, y la mancomunidad de alcaldes del estado de Nueva Esparta. En eso hemos estado trabajando para impulsar de que se concrete este nuevo proyecto, esa nueva tubería submarina. El alcalde del municipio de Arismendi también informó que están dando respuesta a las solicitudes de las comunidades en el área de iluminación pública. Hasta el momento ya 100 luminarias han sido instaladas en la avenida Fucho Tobar. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Niquilena, Televen. En el municipio Angostura del Orinoco del estado Bolívar, un hombre cayó al vacío mientras caminaba por el puente Los Aceiticos. Davis Colina presuntamente se precipitó cuando intentaba acortar distancia descendiendo por las ruinas de lo que en el pasado fuera el puente de Los Aceiticos. Colina resultó con fracturas en distintas áreas de su cuerpo, ameritando ser auxiliado por funcionarios de los bomberos municipales, bomberos aeronáuticos y protección civil. El deterioro de dicho puente ha sido denunciado en múltiples oportunidades por vecinos de la zona, quienes argumentan que el mismo comunica a las parroquias La Sabanita y Vista Hermosa, en donde residen más de 500 familias. Habitantes de ambos sectores hacen nuevamente un llamado a las autoridades gubernamentales para que den solución a este problema. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y el vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, visitó el estado Bolívar a fin de inspeccionar los templos católicos y cristianos como parte de los planes Mi Iglesia Bien Equipada y El Buen Pastor. Tuvimos un encuentro regional de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos del partido, afinando estrategias, detalles y bueno, el plan
para abordar todo el tema religioso a través del partido y más allá. Todo el tema de las iglesias, todos los planes que estábamos llevando adelante para que desde esta vicepresidencia tengamos una vinculación directa y amorosa con todas las religiones y cultos del país. Acompañado por el gobernador de la entidad, Ángel Marcano, durante su recorrido por las iglesias de los municipios Angostura del Orinoco y Caroní, el vicepresidente de Asuntos Religiosos hizo entrega de 60 combos de equipamiento que incluyen sillas plásticas, cajas de primeros auxilios, cornetas, bombillos y ventiladores. Estamos dando respuesta a las iglesias, fortaleciendo el trabajo que las iglesias cristianas están haciendo. Nuestro gobernador Ángel Marcano, nuestros alcaldes de cada municipio se han hecho entrega de más de 60 kits para apoyo de la iglesia para trabajar, para que sigan con el mensaje de paz. La Vicepresidencia de Asuntos Religiosos tiene previsto un cronograma de atención a las demás iglesias de otros estados del país. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, al menos 2 fallecidos por la temporada de lluvias en Guatemala. Las autoridades locales informaron que el agresor de 18 años se enfrentó a la policía y murió en el sitio. Su identidad aún no ha sido revelada. Señalaron que de los 9 heridos, 2 son agentes de policía, quienes afortunadamente se encuentran estables. Hasta el momento no se conoce el móvil del ataque. Bueno, y en otras informaciones, al menos 2 personas fallecieron y otras 60.257 se han visto afectadas en Guatemala por la temporada de lluvias que inició a principios de mayo, según anunciaron las autoridades de Protección Civil. De acuerdo con un reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, 247 personas han quedado damnificadas. Este lunes el alcalde de la ciudad ecuatoriana de Durán, Luis Chonillo, sufrió un atentado en el vehículo en el que se transitaba o transportaba cuando también causó lesiones en 5 personas, entre ellas 2 agentes de policía. Las autoridades locales señalaron que un grupo de antisociales interceptó el vehículo disparando con armas largas y provocando que chocara contra un camión. La gobernación de la provincia de Guayas rechazó el atentado, asegurando que reafirman su compromiso de hacer frente a la delincuencia. Esto ocurrió un día después de que Chonillo tomara el poder en la alcaldía de la localidad. Nos vamos a Colombia. El Ejército de Liberación Nacional de este país aseguró que la misa de diálogo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro está en crisis, por lo que solicitó claridad de parte de las autoridades para que se despeje el camino hacia la paz. Esto luego que el mandatario pusiera en duda el liderazgo de los comandantes de la guerrilla. Ambas partes se encuentran en la tercera fase de las conversaciones que en esta ronda les reúne en La Habana, Cuba. El Banco Central de Argentina aumentó la tasa de interés de referencia de 91 a 97% como parte de las medidas anunciadas por el ministro de Economía para combatir la inflación, que el mes pasado se situó en más de 108%. Esta medida es el primer paso de un programa que incluye estímulos al consumo y la importación de alimentos para contener un incremento de precios al consumidor que se aceleró hasta llegar al 8,4% mensual en abril. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Y el Barcelona hará todo lo que se pueda para que el astro argentino Lionel Messi regrese. Así lo aseguró el presidente del club, Joan Laporta, quien indicó que ya ha hablado con el jugador. El centrocampista de la Juventus, Paul Pogba, estará de baja entre 2 y 3 semanas tras una nueva lesión en el muslo femoral izquierdo. La molestia de Pogba se dio luego de un golpe que le hizo detener de inmediato su juego y abandonó el campo. Lo llevó a ser sacado del encuentro de este domingo y fue reemplazado después de solo 23 minutos de partido contra la Cremonese. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ernesto Abbas,
vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Ya venimos. Bueno, Ernesto Abbas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, pero además presidente de Expo Fedecámaras 2023, nos acompaña. Bienvenido, Ernesto. Vamos a conversar de unas cuantas cosas. Vamos a hablar de la exposición, por supuesto, que es bien importante para el Estado Carabobo en general, más allá de la ciudad de Valencia. Pero en términos generales me gustaría iniciar con el tema económico. ¿Cómo está la situación en Carabobo? ¿Cuál es el nivel de movilidad económica? ¿Cuáles son las perspectivas que hay? Porque hay mucha incertidumbre. Se avanzó notablemente hasta el primer cuatrimestre del año pasado. Luego hubo un frenazo, como suele decirse, sobre el mes de agosto. Finalizamos el año pasado no muy bien y lo que ha arrancado este primer trimestre ha sido muy lento y muy pesado todavía. Bueno, Carlos, en primera instancia tenemos que destacar que hay un frenazo en la economía, fruto también de los ingresos del venezolano. Al no tener poder adquisitivo para la compra, automáticamente cae la demanda. Y sobre todo en el sector... drástica del consumo, ¿no? Muy drástica, sobre todo en el sector público. El sector público en mayo del año pasado podía recibir unos $30 en bolívares. En 7 millones de empleados públicos, eso representaba para el torrente económico de la economía 210 millones de dólares en consumo. Sin embargo, se fue perdiendo y devaluando ese dinero, no se reindexó y no le permitió recuperar para seguir comprando. En la actualidad eran $5 aproximados por los mismos 7 millones, 35 millones de bolívares. Esperemos que para la primera quincena del mes de junio mejore un poco la compra por el hecho del ajuste en el cesta que anunciaron recientemente, ¿no? Esperamos el bono verlo de guerra ahí. económica, el cesta ticket, en fin. En todo eso. Eso va a permitir de repente mejorar. Pero como lo establece la pirámide de Maslow, lo primero va a ser el sector alimento, después medicina y poco a poco hasta que logren resolver las necesidades básicas, avanzar en lo demás. Por lo demás, en Carabobo tenemos problemas de electricidad muy graves, muy graves, son muy recurrentes graves, y agotadores, ¿no? y que afectan notablemente a toda la cadena productiva, desde el momento de producción en una fábrica hasta la comercialización final en los espacios para el público. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se está trabajando? El sector privado, el sector que maneja la economía privada en el Estado de Carabobo, ¿cómo está manejando esta situación frente al gobierno? ¿Cuáles son los planteamientos fundamentales? ¿Qué responde al gobierno, por ejemplo, a un grave problema como este de la electricidad? Bueno, en el tema de la electricidad se ha hecho un planteamiento ante una comisión que se llama OSIRI, que es con entes gubernamentales y empresarios. Sin embargo, los empresarios hemos aprendido a resolver nuestros problemas muchas veces nosotros mismos. Y podemos estar en establecimientos donde vemos que cuando se va la energía eléctrica sacan una plantica pequeña y la colocan. No es lo que debería ser, no es lo que merece el público cuando va a comprar. Sin embargo, es lo que podemos hacer para paliar la situación, sin contar cómo aumenta en los costos ese horario de improductividad por no tener energía eléctrica. Ahora, ¿cómo trabaja el gobierno regional con la empresa privada de Carabobo, con el sector privado de Valencia, la capital? Bueno, a través de la Secretaría de Producción y Turismo. ¿Hay fluidez en esa comunicación? Hay fluidez en la comunicación. Entendemos que muchas veces llegar a la solución del problema es un poco complicado por todo lo que hay que subsanar, que son problemas estructurales de fondo, que son problemas que requieren de mucha inversión de dinero. Sin embargo, por lo menos tenemos mesas donde planteamos los problemas. Por lo demás, como te mencioné anteriormente, creo que el mérito en buena parte se lo lleva toda esa casta empresarial que tiene el país, todos esos colaboradores que hay dentro de las empresas
que de una manera u otra buscan subsanar frente a cada dificultad que se pone en el camino. Hay que ver la perseverancia, ¿no?, del empresario venezolano con Bien grande. Con todos los golpes que ha recibido, con trastabilleos, con fracasos, con éxito. ¿Cómo hace? Mucha gente se lo plantea, incluso me cuentan que gente que viene del exterior admira la capacidad de resistencia del empresario venezolano. Sí, prácticamente somos un saco de golpe de un boxeador. Pero, sin embargo, no podemos negar que tenemos mucha inventiva, que buscamos siempre una alternativa, que tenemos un compromiso con nuestro país porque los anaqueles estén llenos, porque llegue el producto al consumidor. No podemos negar de que hemos tenido que adaptarnos. Esas son las empresas que yo no voy a utilizar ese término que han sobrevivido, porque no me gusta. Yo más bien diría, son las empresas que la gerencia ha sabido tomar las decisiones correctas para aún, después de todo lo que ha pasado, estar hoy en día produciendo, trabajando, creyendo en el país y con una fuerza laboral, con un personal, con unos colaboradores dentro de la organización que le permiten llegar a estos términos. ¿Es posible recuperar alguna vez la capacidad, no solamente industrial, sino en general la capacidad económica en el estado Carabobo? Aquel gran emporio industrial, eso que da dolor a veces entrar y pasar por allí y ver en qué condición se encuentran paralizadas las empresas, los galpones y todo eso, ¿no? Sí, realmente yo en lo particular no creo que volvamos a tener lo que tuvimos. Quiero recordar que el estado Carabobo era un eje económico principal para todo lo que tenía que ver con la línea automotriz. Más de 3 ensambladores. Y es que no pueden regresar porque no hay condiciones además. No las y además hay. ha caído el consumo, ha caído pues el nivel de compra de una manera significativa. Bueno, más de 7 millones de venezolanos que se han marchado, ¿no? Y es un fenómeno también a nivel mundial el tema de las ensambladoras. Sin embargo, tenemos que evaluar y ver las nuevas alternativas de negocios que hay y las nuevas propuestas que se colocan. Ese parque industrial que está, ese parque inmobiliario que está ya construido, no lo hay en todo el mundo. Y Venezuela es la puerta a Latinoamérica. Nosotros pudiésemos conseguir empresas que estén interesadas en hacer benchmarking con nosotros, donde con la maquinaria que tengamos podamos producir y salir adelante. Bueno, hagamos una pausa, Ernesto. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir conversando. Estamos con Ernesto Aguas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, además presidente de Expo Fedecámaras 2023. Bien, continuamos conversando con Ernesto Aguas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de Expo Fedecámaras 2023. ¿En qué consiste? ¿En qué se inspira? ¿Por qué la iniciativa? ¿Y qué se aspira a lograr de allí? Bueno, Carlos, básicamente... Es organizada por la empresa privada. Es correcto. El año pasado, en el 2022, Rafael Trejo, presidente de Fedecámaras Carabobo, nos reunió a un grupo de empresarios y dirigentes gremiales para hacer un evento para visibilizar a la empresa, a la industria, a los servicios, al comercio, a todos los sectores que hacen vida. Quiero recordar que el año pasado fuimos el primer evento post-pandemia que se dio en el país. Y bueno, salió adelante, logramos tener un buen éxito, no solo por la cantidad de visitantes, más de 20.000 personas durante esos 3 días nos visitaron, sino también por ese network, por esa red de trabajo que se generó entre los participantes y visitantes. Este año, los días 25, 26 y 27 de mayo, estaremos con la Expo Fedecámaras 2023 desde el Esperia World Trade Center en la ciudad de Valencia. Desde ahí vamos a tener más de 160 expositores, más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Por cierto, Televen nos va a acompañar, estará presente allá desde donde va a tener transmisiones y está con un stand. Y donde vamos a profundizar
con la red de trabajo a través de ruedas de negocio y la visita de 20 empresarios colombianos que vienen de la ciudad de Pereira, propiciado por Analdex, que es la Asociación de Exportadores de Colombia, Nacional de Exportadores de Colombia, en alianza con World Trade Center, y vienen a conocer de viva mano qué es lo que está pasando y cuáles son las alternativas. Claro, pero ¿cuál es la potencialidad que hay? ¿Qué presenta y qué muestra, en este caso, Expo Fedecámara 2023? Bueno, Expo Fedecámara es una exposición multisectorial. Ahí vamos a tener... Básicamente el sector privado venezolano es el que estará presente, pero tienes estos invitados internacionales Exactamente. También. Sector privado nacional, y contamos con estos invitados internacionales. Adicional a ellos contamos con la Cámara Venezolano-Española, que también nos va a visitar, y su Consejería Económica, quien va a tener una ponencia. Pero quizás aquí lo más relevante es que se nos abren oportunidades, porque cuando nos están visitando de afuera otras empresas, otros empresarios, es porque están viendo algún tipo de opción de negocios con nosotros, ya sea inicialmente como hace todo exportador, que es buscar colocar sus productos fuera del país, pero también, si nosotros tenemos la habilidad, podemos presentarles alianzas para hacer benchmarking, para hacer producción en Venezuela. Podemos complementarnos con productos locales y productos de ellos. O sea, esto también habla un poco de lo que estamos buscando los empresarios. Los empresarios estamos buscando tener un radio de acción en los problemas que podemos resolver nosotros. Y es una gran oportunidad para todos los emprendedores, ya que ahí van a poder ver qué están haciendo las empresas nacionales. Ya no solamente son empresas locales, Ernesto, también son empresas nacionales que van a tener presencia en los stands y por supuesto en la presentación de alternativas. Es correcto, tenemos la presencia del bloque centro-occidental de Fedecámara, que lo integran los estados Falcón, Cojedes, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Guárico y Carabobo, donde va a estar presente toda esa muestra de producción. También es importante decirle a todos los amigos que nos escuchan que la entrada es totalmente gratuita. Ahí no cobramos nada por la entrada, porque el objetivo nuestro es la visibilización de las empresas y poder generar esa oportunidad. Así que todos los que nos están escuchando los esperamos en Valencia los días 25, 26 y 27 en el Esperia World Trade Center, donde podrán participar de esta expo. De igual manera nos pueden ver en nuestras redes sociales, @ExpoFedecámara, donde tienen toda la información para participar. Eso es bien importante. Ahora, vamos a reinsertarnos otra vez sobre el tema económico. Por ejemplo, tú eres vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia. ¿Cómo está marchando? ¿Cuál es la dinámica, Ernesto, del sector comercio y servicios en Carabobo y particularmente en la capital? Bueno, como hablábamos anteriormente, hay una caída en el consumo importante y afecta profundamente al sector comercial, ya que él es el que está directamente ligado en ese último eslabón con el consumidor. Sin embargo, también vemos que el sector comercio constantemente trata de presentar alternativas. Vemos que ha aumentado la gama de oferta de productos con descuentos, con obsequios, con mecanismos que permitan facilitar y hacer más accesible la compra. Hemos implementado esquemas de compras por abono, de tal manera de que la gente pueda poco a poco pagar, y de alguna manera el sector comercio está cumpliendo con una función que tiene un vacío en este momento en la economía nacional, que es el financiamiento. Nosotros creemos que de haber más financiamiento por parte de la banca, reduciendo el tema del encaje legal y haciendo más viable todo lo referente a ello, el consumo puede mejorar. Claro. Ahora fíjate, te voy a plantear una cuestión que parece paradójica, ¿no? Dependiendo del sector y dependiendo también del lugar.
Cuando vemos un informe que presenta la semana pasada el Observatorio de Gasto Público de SEDICE, resulta ser que Valencia, en la región central, que eso suma a Caracas, también parte de Occidente, en este caso la más emblemática ciudad que es Maracaibo, y Valencia es la ciudad más económica. ¿Por qué? Sin embargo, en algunos sitios una gente o mucha gente se queja, bueno, pero que hay que los precios, pero algo pasa en Valencia que hay algunos precios que son un poco más bajos. Sí, bueno, no en todo. No en todo, pero por lo menos el tema de lo que tiene que ver con alimentos. Hoy en día toda esa gama de establecimientos, de empresas que prestan ese servicio para los consumidores, están constantemente cautivando a ese público. Y una de las maneras de cautivarlo es con esa relación precio-valor. ¿Qué te estoy ofreciendo y cuánto te cuesta? Y creo que en Valencia eso se viene trabajando de manera muy ardua por todos los supermercados y toda esa red. Y es uno de los principales factores de incidencia en esa cesta de medición. Pues muy bien, gracias por toda la información. El resto de éxito en Expo Fedecámaras, que comenzará el 25 de mayo. Bueno, y aquí estamos con las puertas abiertas en ese sentido siempre para el sector privado de la economía. Nos vamos a una pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual. Muy buenos días para todos, qué gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a Lo Actual, sección donde se va a enterar de todas las noticias, tanto nacionales como internacionales, que están en tendencia en el mundo del entretenimiento. Yo soy Maite García y durante estos minutos vamos a hacer ese recorrido. Recuerden también su interacción a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcía_G. Como todas las mañanas, con un cafecito en mano vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo y les tengo que comentar acerca de Jamie Foxx. Y en esta oportunidad, pues todo parece estar bien, salió del hospital hace semanas. El actor pues lleva semanas recuperándose. Ojalá pronto entonces lo veamos haciendo lo suyo, que es actuar, por supuesto, y vamos a estar esperando su pronta recuperación oficial. Ahora les contamos que Johnny Depp firma millonario acuerdo con Dior. Después de esos meses turbulentos por el juicio de violencia doméstica que enfrentó contra Amber Heard, pues la vida comenzó a sonreírle a Depp. El medio Variety, que reveló que el protagonista de Piratas del Caribe firmó con la casa de moda el convenio de fragancias masculinas más grande de la historia, obtendrá $20 millones por su acuerdo con la firma francesa. Las fuentes aseguran que el contrato por 3 años se firmó por más de $20 millones, lo que eclipsa el contrato de 12 millones que Robert Pattinson firmó por servir como portavoz de Dior Homme y el pacto de 7 millones de Brad Pitt para promover Chanel No. 5, aseguró el medio. Recordemos que desde el 2015 la estrella ha sido el rostro de Dior Sauvage a través de una campaña fundamentada en su imagen de rockero salvaje. Muy bien para Johnny Depp, sin duda pues merece que todas las cosas buenas le estén pasando luego de, como sabemos, esos años bastante negros y oscuros que tuvo que enfrentar por precisamente la demanda contra Amber Heard. Seguimos hablando de actores y es que Scarlett Johansson fue rechazada de película de Alfonso Cuarón. Desde que Johansson se unió a Marvel para interpretar a la Viuda Negra, la famosa ha ganado pues gran popularidad. E incluso la hemos visto en diferentes producciones como Historia de un matrimonio, por la que obtuvo una nominación a los Oscar. Sin embargo, la artista se quedó con las ganas de participar en una de las películas del director mexicano. En entrevista con Variety, Scarlett reveló que hace unos años pensó que su carrera no tenía futuro y la gota que derramó el vaso fue cuando fue rechazada de Gravity, que es película que dirigió pues Alfonso Cuarón. Cabe destacar que la actriz señaló que ella, así como Blake Lively, estaban contempladas para participar en dicha película, pero finalmente quien se quedó con el papel fue Sandra Bullock. Y una artista tan buena como ella, pues ya sabemos que en realidad todavía le queda futuro. En más informaciones les contamos que Susan Sarandon es detenida durante protesta en Nueva York. La actriz fue detenida en el Capitolio de Nueva York, que esto ocurrió mientras participaba activamente en una manifestación para exigir mejores derechos laborales y salarios para los camareros. La estelar pues, de la película Quédate a mi lado se unió a las protestas del grupo de activistas por un salario justo que buscaban pues, incrementar el sueldo mínimo del personal de servicio en restaurantes, que desde 2016 no ha tenido un aumento.
De acuerdo con el medio Page Six, Sarandon fue privada de su libertad junto con otras 8 personas que participaban en las protestas y tras 2 horas de arresto, pues pudo irse a su casa luego de pagar una fianza cuya cantidad no fue revelada. Sin duda hay diversas protestas en diversos gremios en Estados Unidos y esta ha sido una de ellas, así como también la protesta que se está llevando a cabo por los escritores en también Estados Unidos. Luego de todo este recorrido, nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden seguir en sintonía de las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto continúen con mis compañeros. Bueno, llega el momento de concluir esta primera emisión. Vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales. Comencemos por Twitter, @el_noticiero, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal, @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y por favor no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y también recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, será hasta mañana, pues, después del himno nacional a las 6:05.